Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. El tema del día de hoy, 13 de febrero del año 2016, el culto a los hombres. Hay personas que dicen que no siguen hombres y que adoran y aman ciegamente a Dios, que no están en una religión por amor a los hombres o por seguir un líder, llámese pastor, llámese obispo, llámese papa, llámese como se llame, sino que están en esa templo, en esa congregación, porque sus ojos están puestos en Cristo, porque sus ojos están puestos en Dios y sus mandamientos. Pero en la práctica, y a simple vista, uno se da cuenta que es todo lo contrario. Y aunque no estamos para juzgar a nadie, no vamos tampoco a ser condenadores ni nada de las acciones individuales que cada quien quiera tener, pero sí vamos a ver, sí vamos a hablar claro y vamos a poner los pies sobre la tierra. Estamos llamados a adorar hombres, estamos llamados a poner nuestros ojos en seres humanos, aun estos seres humanos para nosotros sean ungidos de Dios, o tenemos que poner nuestra atención primordial en Dios. Eso es lo que vamos a ver en este breve mensaje que vamos a compartir. ¿Por qué? Por una simple razón. Cuando nuestro enfoque deja de ser Dios, cuando nuestro enfoque comienzan a ser los hombres, cuando nuestro enfoque comienza a ser la fidelidad a una religión, cuando nuestro enfoque comienza a ser la fidelidad a una doctrina humana, les vamos dando la espalda a Dios. Le vamos dando la espalda a Dios. Y la Biblia, este libro maravilloso, como siempre lo hemos calificado, como siempre hemos dicho de él, que mucha gente entiende que es palabra de Dios, y Dios a través de su Espíritu Santo inspiró a hombres seleccionados por él para pasar este mensaje a la humanidad. La Biblia, que es palabra de Dios, a veces es dejada a un lado para seguir doctrinas, mandamientos, enseñanzas, criterios de hombres que dicen haber sido inspirados por Dios. A mí me han dicho cosas para yo caerme para atrás. ¿De qué? De personas que supuestamente han recibido revelaciones, órdenes de Dios, han sido ungidos en sueños siempre, porque por el ángel de Dios, que por Dios, que Jesucristo me echó aceite en la cabeza y me dijo que yo era su apóstol, que yo era su qué sé yo qué. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que todo es una farsa, todo es pura fantasía, todo es pura mentira, pero lo peor del caso es que estas personas que dicen ser este tipo de cosas, que dicen haber recibido ciertas ordenanzas, ciertos mandamientos, que dicen haber sido ordenados por Dios con cargos ministeriales, bíblicamente no tienen respaldo para lo que están diciendo. Sin embargo, tienen una legión grandísima de personas que lo siguen, que lo escuchan, que le creen, que los adoran, que lo veneran, que se les postran a los pies, que les besan los pies, que los tienen como lo más grande, como verdaderos siervos del Dios Altísimo, cuando en realidad son una manada de mentirosos. ¿Pero por qué pasa esto? Por una simple razón. A la gente no le interesa leer la Biblia. Y nosotros siempre hemos insistido en el Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano en Planeta Tierra de leer el Nuevo Testamento, tan cortito que es el Nuevo Testamento, tan fácil de entender que es el Nuevo Testamento. Y la gente no lo quiere leer. Entonces entra en discusiones con uno, vamos a poner conmigo, o con personas que sí han leído el Nuevo Testamento, que sí son temerosos de Dios, que sí conocen bien de cabo a rabo la palabra de Dios, entran en discusiones y nunca tienen un versículo bíblico con que respaldarse. Siempre tienen un libro que leyó, una prédica que escuchó, un profeta que le habló o un sueño que tuvieron. Pero
cuando lo confrontas con la Biblia, con la palabra de Dios, no tienen armas con que responderte. A veces se enojan, a veces te dejan de hablar, a veces te insultan, a veces dicen cámbiame el tema, a veces se retiran. Muy pocos meditan y buscan la verdad. El texto base para este tema que vamos a hablar está en el libro de Hechos, capítulo 16, versos del 16 al 18. Vemos esta palabra en el nombre de Jesús, dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo a que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto es palabra de Dios. Mire que detalle más interesante. Esta muchacha andaba detrás de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, dando voces. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, dándole gloria a estos hombres. Pero ¿qué pasó con Pablo? Un verdadero hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un cristiano genuino, se desagradó. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, el mismo Señor Jesús nos enseña, el Señor nos enseña que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. El mismo apóstol Pablo en sus epístolas, él mismo cuando se expresa de sí mismo, reconoce lo que él fue antes de conocer al Señor. Y aún reconociendo lo que es y todas las experiencias que ha tenido, experiencias espirituales que quisiéramos nosotros tener, él mismo reconoce su inferioridad frente a Jesús. Él mismo reconoce su grado de inferioridad frente a Dios. En estos tiempos de apostasía, nos encontramos con pastores, con líderes, con papas, con sacerdotes, con lo que usted quiera, que dicen dar la vida por el Evangelio. Que predican que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que dicen que el ángel de Jehová los defiende y andan con guardaespaldas, tienen un cuerpo de seguridad, tienen un cuerpo de protección. A veces diría yo que no dudo yo que anden con vehículos blindados para su protección. Una seguridad hermética alrededor de ellos, pero ven acá, Jesucristo no andaba con una seguridad hermética. Jesucristo tenía muchísimos seguidores. Inclusive cuando Jesucristo lo fueron a buscar la noche que fue entregado, él no hizo oposición. Al contrario, ustedes creen, Pedro jaló una espada y atacó a uno de los que fue a tomar prisionero a Jesús. Jesús le dijo, ¿tú crees que si yo pido a mi Padre que mande una legión de ángeles no las manda para defenderme? Jesús, en su grado máximo de humildad. Sin embargo, hay personas que ya el título de pastor les queda pequeño. Son apóstoles. Son apóstoles. Yo no creo en apóstoles. Apóstoles para mí, Pablo, Juan, Pedro, Bernabé, esos son los apóstoles. Yo no creo en apóstoles. Gente que dicen ser apóstoles y que no cumplen con la palabra de Dios, con los mandamientos establecidos de Dios y que predican mentira, para mí no son apóstoles. La Biblia dice cuáles fueron los requisitos que usaron los discípulos del Señor para elegir el nuevo apóstol luego del suicidio de Judas Iscariote. ¿Cuáles fueron los requisitos para ser apóstol? Ser testigo de la resurrección de Cristo, haber estado con ellos desde el principio del ministerio del Señor, un sinnúmero de una cantidad de requisitos que ningún apóstol moderno tiene. Además, el Señor dijo que cada apóstol gobernaría sobre una de las tribus de Israel. Entonces, ¿cuántas tribus tiene Israel en estos tiempos? Porque ahora lo que más hay son apóstoles. Pero ¿qué pasa? Que a esta gente, también pastores, también pastoras, apóstolas,
obispos, obispas, hay de todo, señores. El famoso Papa, recientemente, ayer me parece que fue, llegó a México y había que ver cómo lo recibieron. Con alabanzas, con vituperio, el pueblo tirado a la calle, ay, el siervo de Dios, el vicario de Dios en la tierra, el santísimo, lo más grande, gente que le besa la mano, gente que se inclina para saludarlo, gente que se dobla, gente que llora, gente que se vuelve loca. Con esta idólatra, porque es lo único que puedo decir. Idólatra es la poca cosa que tiene idólatra. Un idólatra con una sonrisa de aquí arriba, que con esa carita de yo no fui, tiene engañado al mundo entero. Y si no le gustó lo que dijo el Papa, problema suyo. Si usted quiere puede dejar de oír este mensaje ahora mismo. Pero no cambio el mensaje bíblico por nada del mundo. Hay que hablar verdad. Bíblica, no mi verdad. La verdad. Como dijo ese famoso escritor que dijo, vamos a buscar la verdad. Tu verdad no, la verdad. La tuya guárdatela. Entonces, es la verdad que tenemos que hablar. Pero no le echemos una mala cuava al Papa. Porque también dentro de la comunidad cristiana evangélica, cristiana protestante, para muchos cristianos hay pastores, hay predicadores, hay profetas, hay apóstoles, que son más que Dios para ellos. Aquí hay pastores que yo lo he escuchado aquí en República Dominicana que se paran en un estadio, dicen discursos completamente antibíblicos y la gente después dice en las iglesias que Dios habló. Gente que sale en televisión diciendo cosas que no tienen respaldo bíblico por parte, aunque te abran la Biblia, descontextualizando la palabra de Dios, y la gente dice que ese hombre habló de Dios a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no se quiere sentar a leer, la gente no se quiere sentar a estudiar. Yo vi una caricatura ahí en el mural del lugar donde trabajo, que decía, el que no lee, cree en cualquier cosa que le digan. Y es una realidad. Es una realidad. Si usted no lee la Biblia, usted está propenso a que cualquier falso ministro lo engañe. O a usted a hacer cosas equivocadas porque simplemente no le dedique el tiempo necesario. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mentalmente se esclavizan a un concepto, se esclavizan a una doctrina, se encierran en una tradición, se encierran en un criterio y no tienen ni siquiera el valor, ni el carácter, ni la cachaza. No tienen el espíritu para reprender la mentira que le están metiendo. Y luego dicen que se derramó el Espíritu Santo porque estaban danzando y porque estaban dando vueltas y porque lloraron. Se les derramó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted hace obras. Cuando usted da frutos, perdón. Cuando usted da frutos del Espíritu. Es que usted está lleno del Espíritu Santo. Obras de la carne, nada que ver con el Espíritu Santo. Cuando usted está dando frutos del Espíritu Santo, entonces usted tiene el Espíritu Santo. Pero cuando usted hace lo que le da su gana, porque un pastor, una pastora, un profeta, un papa, un cura, un que lo que quiera hacer, le marcó a usted una pauta y porque a usted le gusta, usted le entiende, usted la va a hacer porque usted no quiere, como me ha dicho a mi gente, ay, ¿cómo abandono yo tal congregación? ¿Cómo le hago yo eso al pastor fulano? ¿Cómo le hago yo eso yo al cura fulano? Oye, pero ese señor, esa persona te está mintiendo, te está hablando mentiras porque tú insistes en quedarte al lado del mentiroso, que lógicamente está demostrando que tu prosperidad espiritual, tu salud espiritual, a él no le importa, le vale un soberano cacahuate que tú te vayas para el infierno. Porque hay un gran culto a los hombres. Hay un gran culto a la parte humana. Yo recuerdo, hace unos años me tocó ser portero en un concierto, un mega concierto de música cristiana, primero y último que he ido, de ese tipo de conciertos, en el cual me tocó estar en la puerta recibiendo a los artistas. Y recuerdo que ya habían participado casi todos, y fue un hermano a donde mí y a donde nosotros, digo, pero ven acá, hay que controlar a estas evangélicas. Estas mujeres creen como que están como las mujeres del mundo, volándole artistas arriba a los cantantes cristianos, gritándole vuelta loca como las mujeres del mundo cuando ven un cantante secular.
Claro, porque el enfoque no es Dios, el enfoque es el señor o la señora que está cantando ahí. Miren esto que dice el libro de Hechos capítulo 14, verso del 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Y esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacáunica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Se cegaron, lo mismo que está pasando en estos tiempos y que ha pasado siempre. Ellos mismos le dicen, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Nosotros simplemente estamos predicando el Evangelio. Adoren a Dios. A ellos no les importó la palabra de ellos. Querían hacerme el sacrificio porque entendían que eran dioses vestidos de seres humanos. No, señores, no somos dioses. No son dioses. Ningún ser humano se puede considerar Dios. Dios es uno solo. Y está allá arriba, está arriba en el cielo, en su trono, allá, desde donde gobierna todo, desde donde creó todo. Jesucristo, con toda autoridad y potestad que le ha sido dada en los cielos y en la tierra. En la época del tabernáculo y del templo de Jerusalén, el que tenía acceso a Dios para presentar los sacrificios por el perdón de los pecados individuales y los pecados de la comunidad, era el sumo sacerdote, que era el que tenía que entrar al templo, al lugar santísimo, presentar la expiación, recibir la respuesta y la palabra de Dios, ponerse detrás del velo. Ya el velo está rasgado, ya no hay templo en Jerusalén, el acceso a Dios es directo, ya las leyes de Dios están grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Claro, es cierto, los pastores están ahí para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos, pero nuestro verdadero pastor, nuestra verdadera guía, tiene que ser Cristo. Nuestro verdadero maestro tiene que ser Dios. Dios nos cede su gloria. Dios quiere que nos acerquemos a Él cuando Jesucristo nos enseña a orar. En el libro de Mateo, que tenemos esta parte en la cual Jesús, sus discípulos le dicen que los enseñe a orar. ¿Qué hace Jesús? Eso está en el libro de Mateo capítulo 6, verso del 5 en adelante. ¿Qué dice Jesús? Enciérrense en la habitación y hablen con su Padre. Jesús no les dice, vayan a donde el sacerdote para que el sacerdote hable con Dios y les responda a ustedes. No, aquí hay personas que no se atreven a pedirle a Dios una confirmación de algo. Tienen que ir a donde un profeta, tienen que ir a donde un pastor, tienen que ir a donde sea. No tienen el valor de acercarse a Dios y pedirle a Dios con confianza. Entonces viene el pastor con un mensaje, un tipo, quizá con un criterio que no tiene nada que ver con la Biblia, como yo conozco, que han puesto gente a adulterar, porque hay pastores que han puesto gente a adulterar. Gente adulterada. Yo conozco cristianos divorciados que hay pastores que lo han vuelto a casar, estando su pareja viva, como dice la Biblia en Romanos 7, verso 2, estando su pareja viva, porque supuestamente Dios les dijo que sí. Entonces, Dios se va a contradecir, Dios va a decir una cosa en la Biblia y la va a anular para decirle a otras personas, a un pastor, una pastora, a quien quiera llamarse. Dios se va a contradecir él mismo para beneficiar a dos gente que no leen la Biblia, porque si hubieran leído la Biblia ni siquiera tenía que ir donde el pastor a pedirle permiso para nada, ni a pedirle al pastor que hable a Dios por ellos. Entonces, no se debe.
Tenemos que tener firmeza, tenemos que tener carácter, tenemos que tener... y ahí es donde está la llenura del Espíritu Santo, y ahí es donde está la santidad. Entonces, el culto al hombre, el culto al ser humano, el culto a los supuestos hombres y mujeres de Dios, está provocando una gran pérdida. Una gran pérdida. ¿Sabe a qué me refiero? A una gran pérdida de gente una gran pérdida de gente que no tiene, que si mantienen esa posición de adoración al hombre por encima de la adoración a Dios, no van a poder entrar al reino de Dios. Pérdidas de vidas espirituales. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versos 9 al 10. El ángel me dijo, escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de bodas del Cordero. Y luego añadió, esto lo dice Dios, Él no miente. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, adora a Dios, pues yo también le sirvo igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. O sea, oiga, se le apareció un ángel a Juan y el ángel le había dado palabra de Dios. Y Juan se postró ante el ángel y el ángel dijo, no te postres ante mí, póstrate ante Dios. Adora solo a Dios. Gente que le besan los pies al Papa, a los pastores, a los curas. Algunos pastores, algunos curas, algunos hacen gestos de humildad que le besan los pies a la gente, que sé yo qué. Pero quieren ver a Dios. Hasta ahí vamos a llegar. Postrarnos ante los hombres. Teniendo un Dios todopoderoso, un Dios celoso, un Dios que no se dé su gloria. Teniendo la Biblia para saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Entonces, ¿quieres saber qué pasa? Que cuando comienza a salir a relucir la verdad, comenzamos a darnos cuenta que el famoso varón de Dios, que la famosa sierva de Dios, a la luz de las Escrituras, primero no cumple con los requisitos para el cargo, para el rango que se ha puesto, y segundo, comienzan a salir escándalos, que de fornicación, que de adulterio, que de robo, que de estafa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son seres humanos. Y aún así, lo triste del caso, lo más triste todavía es que aún con las pruebas físicas de que la persona es un delincuente, la gente lo sigue adorando y lo sigue cuidando. Y publican en Facebook, en todos lados, no juzguen para no ser juzgados, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que sí, a Dios que se encargue, a Dios que enjuicie, pero por Dios, el mismo Señor en la Biblia te manda que te alejes de ese tipo de gente. Que te alejes de ese tipo de gente, que te cuides de ese tipo de gente. Estas personas que se llenan de un ego, que se inflan, que son los superpastores, las superpastoras, los superapóstoles, a los que ya el cargo de pastor le queda chiquito y hay que ser más de ahí, porque yo tengo 5 iglesias y yo tengo que ser apóstol, porque ya el título de pastora me queda muy chiquito, yo tengo que ser la apóstol. Esta iglesia tiene demasiados miembros para yo ser pastor, que ni siquiera un orden correcto dentro de la iglesia tienen. Comienzan a designar ancianos. Yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el apóstol, yo soy la apóstola. Déjame hacer un cuerpo de ancianos y comienzan a meter ahí un cuerpo de ancianos. Yo no, un anciano, un pastor. Libro de Tito capítulo 1. Pero ellos usan ancianos al estilo Antiguo Testamento. Al estilo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento para el servicio de apoyo a los pastores está el diácono, los diáconos, que tienen un sinnúmero de requisitos que en muchísimos sitios no lo cumplen. 2 de Timoteo capítulo 3 dice, versos 2 al 17, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera
que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, según de Timoteo capítulo 3, versos del 2 al 17. Pero dice el Señor Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hay una gran forma, hay un afán por formar líderes en las congregaciones, con el liderazgo, ministerio de liderazgo, que los líderes, y hasta yo mismo a veces uso el término líder, pero Jesucristo vino a servir, Jesucristo no vino a liderar. Dice la palabra, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo yo sé que un apóstol no es un apóstol verdadero? Bueno, en la Biblia están los requisitos. Usted nada más tiene que leer la Biblia y darse cuenta de todo, porque el mismo Señor Jesús dijo, Mateo 24, mis hijos, lean la Biblia, y dijo que vendrán muchos diciendo que son ungidos de Dios en el nombre de Jesús, pero que sus frutos van a ser los que lo van a delatar. Entonces, la generación incrédula demanda señal. Los incrédulos quieren ver señales. Los incrédulos les gustan los milagros. A los incrédulos les gustan las señales. Les gustan ver cosas. Para entonces decir, ¡ay, Dios! ¡Ay, sí, viene de Dios! A Jesús le pidieron, si tú eres el Hijo de Dios, dame una señal. Y él que dijo, los incrédulos demandan señal, pero la señal no les será dada. Entonces, eso es lo que la gente anda buscando, señal, señal, señal. Usted le puede ser el predicador o la predicadora de la verdad bíblica por excelencia, pero no les interesa escucharlo a usted, verle a usted o seguirle a usted si usted no tiene una iglesia de 1.500 miembros, si usted no tiene medio millón de seguidores en redes sociales, si usted no ha vendido 3 millones de libros. ¿Qué les importa? No les importa hacerle caso a usted porque entiende que Dios no está de su parte, que Dios no está de su lado. Ellos entienden que para Dios repartirlo, para Dios estar de su lado, usted tiene que tener millones de personas detrás de usted. Tiene que saber algo. En el mundo no hay un pastor que tenga más seguidores que Justin Bieber o que Michael Jackson. Y Justin Bieber y Michael Jackson predican la verdad bíblica. No les interesa. Pero en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice que los que sirven en la iglesia tienen que ser sometidos a prueba primero, para entonces, si se demuestra que son irreprensibles, poder ejercer su función, específicamente en el caso de los diáconos, pero también en el caso de los pastores. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el libro de Lucas capítulo 4, ya le hemos hablado mucho, el diablo le ofrece a Jesús muchísimas cosas a cambio de que Jesús se postre y lo adore. Sin embargo, Jesús nunca se postró ante Satanás. Jesús siempre mantuvo su posición de postrarse ante Dios. Y eso fue lo que nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 23. Vemos que el Señor nos dice que tengamos cuidado de lo que nos enseñan algunos maestros, que dice el libro de Mateo, capítulo 23, se lo dejo de tarea, léalo, que dice que mandan a hacer cosas que ni siquiera ellos hacen. Hay predicadores que fuerzan a la gente, diezma, ofrenda, pero ni ellos ni su familia diezman ni ofrendan. Ellos reciben los diezmos, ellos reciben las ofrendas, pero ellos no ofrendan ni diezman. Entonces, inclusive hay algunos que le dicen a la gente que sus bendiciones no acaban de ser desatadas en el cielo porque no se atreven a diezmar o porque no se atreven a ofrendar. Cuando el Señor Jesús en Isaías 55, a partir del verso 1 nos dice que todas sus misericordias son gratis, que vengan gratis a buscar de Él. En Isaías 1, verso del 10 en adelante, Él dice que Él lo que quiere es santidad.
y obediencia. No, pero estos apóstoles ungidos, todo lo que usted quiera llamarle, entienden que lo más importante, primero, las maldiciones y el perdón se obtiene a través del dinero. Qué pena que haya gente que por haraganes, por vagos, no se detienen a leer las escrituras y todavía son engañados. Y creen que inocentemente van a participar de la boda del Cordero. Si usted tiene sus ojos puestos en los hombres, le digo algo, si usted tiene sus ojos puestos en un pastor, si usted venera, usted es ciego como un pastor, un apóstol, un cura, el papa, un escritor, un cantante, quien sea, yo le tengo una noticia, y la noticia no es nada halagüeña. Trate de volver su vista a Cristo, trate de volver su vista a Dios, ponga sus ojos en lo invisible, para que pueda entrar al reino de los cielos, porque si no, si llega el arrebatamiento y usted no ha lavado las vestiduras por estar guardando mandamientos de hombre, yo le tengo una sorpresa, usted se va a quedar. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, vea una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, vete de ahí que no está Dios. Que la persona que predique y que sea el pastor de esa congregación, el varón que es el que está al frente de esa congregación, sea un verdadero hombre temeroso de Dios. Y para eso tienes que comerte la Biblia. Léete el Nuevo Testamento, vuelvo y lo repito, es cortito, tú eres cristiano, léete tu Nuevo Testamento, conoce la voluntad de Dios a través del Nuevo Testamento, porque no hay excusas. Y yo le voy a decir algo que está en la Biblia en el libro de Romanos, y búsquelo usted mismo, yo le voy a dejar tarea, cada vez que le predique le voy a dejar una tareita. No importa si ese pastor, predicador, apóstol, lo que usted quiera, haya hecho miles de maravillas para el Señor, si murió en pecado, sus obras buenas no van a ser tomadas en cuenta. Te amo mucho. Amén.